Bienvenidos a este segundo vídeo de la serie Patrones Proféticos de los Últimos Tiempos, en el que vamos a tratar de analizar, según el patrón de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el año 2013, equivalente, de acuerdo con las fechas encontradas en la astronomía sagrada, equivalente al lunes santo de la Iglesia. Bien, el año 2013, el lunes, se produjeron una serie de hechos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, que podríamos decir, el primero es la separación del Cordero Pascual. Este era un hecho ritual ordenado por el Moisés en el Deuteronomio, en el que unos días antes de la Pascua debía separarse el animal que iba a ser luego sacrificado. Y por tanto en aquel año se produjo en el lunes, en lo que sería el lunes, 4 días antes de la Pascua. En aquel lunes el Evangelio nos habla también de otros hechos, como la expulsión de los vendedores del templo, las preguntas que le hicieron a nuestro Señor debido a esos hechos los sacerdotes y las autoridades, que con qué autoridad hacían aquello. También habla en los evangelios de las manifestaciones que unos niños en el templo empezaron a gritar y inmediatamente las autoridades le dijeron al Señor que les hiciera callar. Y por último, habla del episodio de la higuera maldita. Como patrón profético, pues nosotros vamos a intentar analizar lo que ha pasado en el año 2013, en donde poco antes de llegar la fecha de amanecer, que en este caso era el 21 de marzo del 2013, pues se dio la dimisión del Papa Benedicto XVI el 28 de febrero del año pasado, del año 2013, y luego la consecuencia de la elección del Papa Francisco el día 13 de marzo y toma de posesión el día 19, justo antes de llegar este amanecer oficial del día 21. Después, a lo largo del año, se produjo la toma de contacto del Papa con la Iglesia, con todos los fieles, y distintas acciones que luego vamos a ver, y especialmente el hecho de la JMJ de Brasil, que se produjo hacia el 21 de julio, 23 de julio, y que coincide pues quizás con aquello que el Señor le decían de hacerlo, hazlos callar. Y finalmente pues anochece hacia el día 14 de septiembre del año pasado. Bien, entonces 4 días antes de la Pascua, dice el Deuteronomio, el día 10 de este mes, el día 14 es el día 14 de Nisan, es el de la Pascua, el día 10, tome cada cual un cordero por cada familia y por cada casa. El cordero ha de ser sin defecto, macho y primalo del año. Podréis, guardando el mismo rito, tomar o sustituir por él un cabrito. Cordero cabrito podría ser. Lo reservaréis hasta el día 14 de este mes, en el cual por la tarde le inmolará toda la multitud de los hijos de Israel. Bien, esto es lo que ocurría en Nisan, el 10 de Nisan, entre las 7:30 o cerca de las 7:30, cuando ya era el amanecer. ¿Y qué ocurría acerca del 21 de marzo? Pues que se estaba eligiendo también a un sumo pontífice, a una nueva cabeza visible para llevar el cuerpo místico de la Iglesia. Y quizás aquí empieza ya la primera profecía. Lo reservaréis hasta el día 14. Casi tiene como señalados 4 tiempos, 4 años lunares, un poco más quizás, hasta la tarde, en donde se inmolará. Vendrá la inmolación. Bueno, entonces el Señor
entra ese día en el templo para enseñar. Y lo primero que ve es en estos pórticos del templo, que hemos enseñado en el vídeo anterior, pues que está lleno de vendedores, el ruido de los vendedores, los cambistas para las ofrendas, los sacrificios, etc. Entonces nuestro Señor entra en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de paloma, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. Esto ocurría el 10 de Nisan del año 33 de nuestra era. Y al principio del año 2013, nada más tomar posesión el Papa Francisco, pues el Papa Francisco crea una comisión para investigar el Banco Vaticano. Suena inmediatamente a esto de arrojar a los vendedores del templo. Y de hecho, de esos estudios pues han ido saliendo sucesivas noticias a lo largo del 2013, en donde el Papa finalmente ha establecido un nuevo sistema absolutamente para las finanzas del Vaticano, para poner orden en todo el tema de las finanzas del Vaticano. Pero no solo esto, sino que el Papa Francisco ha establecido un nuevo estilo absolutamente de pobreza en llevar su pontificado adelante. Aquí tenemos ejemplos de los coches en los que se mueve el Papa Francisco, coches humildes, probablemente más humildes de los que la mayoría de los que estamos viendo este vídeo podamos normalmente utilizar. Un 4 latas, un Ford Focus. Pero no solo eso, sino que él ha abandonado para vivir habitualmente el palacio y vive en una residencia, como un hotel limpio, etcétera, pero de pocas estrellas. Curiosamente ese hotel se llama Santa Marta, lo mismo que la Marta que cuidaba del Señor en Betania. Y allí pues aquí vemos pues eso, como es el comedor, come con todos, era un comedor para mucha gente, todos los días. Dice la mesa en la capilla de esta institución o de albergue. Y esta es su sencilla habitación. No solo ha echado a los mercaderes del templo, sino que él mismo da ejemplo. Bien, nuestro Señor, aquel día, llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. No se está hablando aquí ni de fariseos, ni de escribas, ni de saduceos, no, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado esta autoridad? ¿Qué es esto de echar a la gente? Y entonces en nuestro tiempo, pues empiezan a aparecer una serie de pretendidos mensajes celestes que dice que no, que este papa no es bueno, que el papa bueno es el anterior, el papa Benedicto XVI, que este no tiene autoridad, no tiene validez, no tiene para seguir, para continuar. Y empiezan a funcionar por internet y no solo este tipo de mensajes, sino que mucha gente, voy a decir, de los buenos, los que lo preguntan son mucha gente empieza a criticar al Papa y empieza a decir que es que no lleva los zapatos como eran los de los anteriores. Los zapatos eran rojos y claro, pues ahora tiene que usar el negro y no usa el crucifijo. Y además en el crucifijo es de hierro y además tiene un símbolo que parece masónico en vez de ver el buen pastor detrás de él y lo que eso significa. Inmediatamente lo asocian con símbolos cabalísticos. Y
y empieza toda una comparación detrás de la cual está el querer decir, pero ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado a ti? Y se critica, por ejemplo, pues su escudo papal, y se dice que si es la flor de nardo que aparece aquí en la derecha, pues que si tiene que ver con un símbolo masónico, la estrella masónica, cuando el simbolismo de esto es San José y la Virgen. Y no cambia en nada, como ven, el estilo, el escudo papal del escudo arzobispal. Y tiene una leyenda que es un misterio, todo medio masónico, todo horrible. Y además esto lo dicen quienes comulgan todos los días. Y dice que esta leyenda es masónica, miserando con leyenda, que significa lo miró con misericordia y lo eligió. Punto de humildad. Con misericordia, por la misericordia está elegido este cordero 4 días antes de la Pascua. Y sin embargo no tienen para nada en cuenta estas mismas personas la cordialidad, el trato que hay entre el Papa emérito y él en multitud de ocasiones públicas a lo largo del año 2013. Se han producido encuentros y se conocen, que se hablan con gran frecuencia de los temas importantes. Y ha tenido que ser necesario que llegue el Papa Benedicto a finales de febrero a tener que escribir una carta al principal periódico de Italia de estos temas vaticanos, diciendo que su renuncia es válida y que es absurdo seguir haciendo especulaciones. Y ha tenido que llegar hasta ese extremo. Pero a pesar de todo, todavía hay personas que siguen diciendo que no, que esto es un montaje de los poderes mediáticos, que hasta que no vean en la televisión una declaración del Papa Benedicto XVI. Y yo digo que probablemente si esa declaración se produjera, debido a su insistencia en decir con qué autoridad haces esto, probablemente también dirían que aquello era otro montaje, cuando no se quiere dar el brazo a torcer, pues. Pero lo curioso es que este es un ataque que viene, como le vino al Señor, de los sumos sacerdotes y de los ancianos. No viene de ningún ala política. Bien, y aquel día, también en el templo, se acercaron a él algunos ciegos y cojos al Señor y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho, se sintieron molestos. Y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, pues se indignaron y le dijeron, ¿pero oyes lo que dicen estos? Sí, les responde nuestro Señor, no habéis leído nunca, que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza. Y efectivamente en nuestro tiempo estaba ocurriendo la JMJ de Brasil, donde más de 3 millones de jóvenes estaban aclamándole al Papa, Hosana al que viene, en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Efectivamente, es como el enclave, el patrón profético, como se está cumpliendo en nuestros días. Y como decía en el vídeo anterior, pues se vuelve a producir en la astronomía, casualmente o curiosamente, la conjunción entre Venus y Regulus, que están indicando cómo la Virgen está unida al pequeño rey, cómo la Virgen está detrás de todas estas grandes concentraciones de jóvenes. No habéis leído. Si no hablaran estos, hablarían las piedras. Les responde el Señor. Y cuando ya el Papa termina aquella visita a Brasil, en el avión de vuelta, nada más subir, le entregan al Papa Francisco
una imagen de la Virgen de Guadalupe, para corroborar que la Virgen que marca la señal de la mujer a través de las estrellas, a través de la astronomía sagrada, está con él, y él se lleva pues una gran alegría y encarga una rosa de oro para que la lleven a Guadalupe. La Virgen de Guadalupe está presente en el trato con el Papa en los últimos tiempos, en muchos momentos. Y un poco más adelante, a lo largo de aquel día, al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Y entonces les dice: que nunca más brote fruto de ti. Al atardecer salía fuera de la ciudad, y al pasar muy de mañana, al volver al templo, vieron la higuera, ya era martes, que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordando, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Bien, y siguiendo nuestro aprender a seguir un patrón de lo que ocurría o ocurre, nos podemos preguntar: ¿quién puede ser la higuera maldecida? ¿Quién puede ser el Señor? El Señor aquí no es que se enfadara. El Señor tenía hambre, se acerca. El Señor resistió 40 días sin comer. Por tanto, si Él maldijo a aquella higuera y hizo que se secara, pues probablemente no era porque tuviera en aquel momento una necesidad imperiosa de comer, sino porque nos estaban mandando un mensaje profético a los últimos tiempos. Y efectivamente, para encontrar qué patrón puede haber detrás de este hecho, qué sucesos puede haber detrás de este hecho, pues tenemos que pensar quién fue maldecido por el Papa Francisco de algún modo el año pasado, el año 2013. Y para encontrarlo, pensemos en que el Señor sintió hambre y que luego dio una lección relativa a la falta de fe. ¿Quién pudo? ¿Recuerdan ustedes a quién el Papa Francisco el año pasado realmente, si no maldijo exactamente con la palabra maldición, pues regañó con gran fuerza? Efectivamente, fue a Lampedusa, porque acababan de morir 300 emigrantes de todo ese río, ese chorro que intenta llegar a los países ricos para disfrutar de una vida un poco mejor, porque tienen hambre. Y dijo, en vez de decir una homilía que tenía preparada, dijo: Europa, esto es una vergüenza. Una vergüenza, eso es el equivalente a la maldición de nuestro Señor. Dijo: ¿quién de nosotros ha llorado por esta gente? La globalización de la indiferencia nos quitó la capacidad de llorar. Y es un fenómeno que se está dando en Europa y en América. Y el Papa ha dicho: es una vergüenza. Y dice en su encíclica del año pasado, Evangelii Gaudium: la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar. No puede esperar. No, mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo. Y en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales. Inmediatamente toda la prensa dice que el Papa no sabe de economía, que qué está planteando, pero que qué está diciendo. ¿Cómo se le ocurre al Papa meterse en este terreno? Bien, pero lo que sabemos según el patrón profético es que la higuera se secó, y se secó inmediatamente. Y decimos nosotros: pero si ya estamos en el 2014, si parece que las bolsas todas van para arriba.
la economía parece que se está recuperando. No lo sé, pero en uno de los principales webs sobre noticias, el día 4 de abril se hablaba de un severo aviso que daban las personas como Warren Buffett, que es uno de los multimillonarios que se han hecho en la bolsa, diciendo que este año bajará a la mitad. Y esto es curioso, pero estoy haciendo este vídeo una semana después y efectivamente ya las bolsas han caído esta semana de modo notable. Veremos si se confirma o no se confirma, pero mucho me temo que aquella maldición a la higuera y su siguiente secarse la higuera, porque no funciona la caridad, porque hemos perdido la fe en que podemos atender a esos pueblos y de unas naciones pueden ayudar a que otras naciones pobres se recuperen y salgan de su miseria. Entonces vamos a ver cómo ahora pues esa riqueza, esas hojas que no daban fruto de esa higuera tan exuberante, pues muy probablemente pronto veremos una caída de la economía, como ya predicen los propios técnicos. Y con esto, pues más o menos, según el Evangelio, pues se terminó aquel lunes. En el siguiente vídeo estudiaremos lo que pasó el martes y el miércoles en la vida de Nuestra Señora e intentaremos ver qué puede significar eso para los años 2014 y 2015. Muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente vídeo.